Sí, yo quería comentar, digamos, algunas cosas, siguiendo justamente la argumentación que ha hecho el doctor Grossfogel, porque efectivamente la pregunta que nos lanza de qué nos tenemos que descolonizar no nos viene, digamos, como una pregunta teórica, nunca. Nos viene como una pregunta muy anclada en la realidad y en los problemas de la realidad. Es decir, nos hacemos la pregunta por qué este mundo es insostenible, porque este modo de vivir es insostenible, porque tenemos una crisis que nos desborda por todos lados. Entonces, esta crisis nos manifiesta un problema. Y este problema, así como decía el filósofo boliviano Juan José Bautista, es lo grave, ¿no? Y lo grave es lo que da que pensar. O sea, siempre pensamos a partir de ahí es desde donde nos vienen las preguntas. Si recuerdan la clase anterior, justamente, estábamos reflexionando sobre estas preguntas como fundamentales que lo llevan a Hegel a llevar a cabo un planteamiento tan complejo como un sistema de la ciencia, que en realidad lo que está detrás es una pregunta de la realidad y de la realidad política más cruda, ¿no? Que es cómo poder generar un discurso, ¿no? Un consenso que realmente unifique a una población que está totalmente fragmentada. Entonces, son estas preguntas, ¿no? Críticas, o sea, de lo grave que nos da que pensar, que los que nos lanzan, ¿no? Ahora a pensar el tema de la descolonización, porque nos damos cuenta de que la realidad es una realidad colonial, moderna, burguesa, de la cual tenemos que salir. Entonces, en este caso ya no es solo lo grave, sino lo gravísimo, ¿no? O sea, lo gravísimo es lo que nos da mucho más que pensar, decía Juan José Bautista. Y lo gravísimo siempre está anclado en la vida. O sea, porque podemos nosotros tener un montón de discusiones sobre temas que no estemos de acuerdo, pero cuando llegamos al punto en que la vida se hace imposible, ahí se acaba toda argumentación, todo discurso y toda discordia. Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora, más que nunca. O sea, ahora que estamos en el reloj del apocalipsis a 90 segundos de la destrucción final, o sea, que es una cosa seria. O sea, estamos ante una guerra nuclear posible, o sea, no es un disparate, no es una idea, no es una ocurrencia, es una posibilidad muy real. Entonces, este tema gravísimo nos lanza ante el tema de la descolonización, pero ¿por qué nos lanza el tema de la descolonización? Porque lo que está en peligro es la vida. Y la vida moderna es lo que está llevándonos a esta catástrofe. O sea, no hay más, como después de todo lo que podamos nosotros pensar y discutir. O sea, finalmente, si hay países que están en una oposición irresoluble, si hay un imperio avasallando, no solamente a otros países, sino a la humanidad como tal, si hay, digamos, eh, un genocidio, o sea, llevándose a cabo a la vista de todos nosotros. O sea, tenemos que empezar a pensar cómo es que hemos llegado a este punto. Y este punto, cuando lo vemos, en realidad es muy lógico. O sea, uno revisa toda la literatura de la filosofía política y bueno, o sea, la respuesta está en la página 1. No es que tenemos que ir a buscarla al final del libro. O sea, si no nos dice, la política es la guerra de todos contra todos. Y tenemos que, digamos, poner ahora sí como a un imperio súper totalitario para que ponga orden. O sea, esas son las respuestas de la modernidad. Entonces, cuando tenemos de frente, o sea, de frente el problema es la modernidad. O sea, a todas luces. Y la ciencia es como su gran discurso. O sea, es con lo que se ha justificado, con lo que se ha argumentado, con lo que
se ha impuesto a todo el mundo con un lenguaje secular, con un lenguaje justamente universalizante, racional, o sea, casi indiscutible, o sea, porque han ido como, parece ser como a los fundamentos de los fundamentos y parece que todo el mundo tenemos que plegarnos ante eso, porque no hay más. Entonces, cuando tenemos como el problema tan de frente y, y ahora sí que o inventamos o nos morimos, literalmente, pues tenemos que empezar como a emprender el vuelo, porque no hay camino que nos lleve más allá. O sea, y emprender el vuelo significa eso, o sea, hacer ese trabajo de la posmodernidad. O sea, esta diversidad epistémica, ¿no? De la que nos habla el doctor Grossfogel, que es tan fundamental, tiene un criterio, o sea, no es así nada más, porque si no, bueno, estaríamos de frente a la posmodernidad. O sea, todo vale, cada quien, el relativismo. Y por supuesto que esto no es lo que está apuntando el doctor Grossfogel. O sea, hay criterios. Y hay criterios que eso sí son como punto de partida, pero hay que ver en qué sentido. O sea, estos temas los vamos a volver a ver más adelante, pero a mí me gustaría como apuntar justo para que quede como antecedente, ¿no? Sobre hacia dónde estamos caminando. Porque la vida no se da en cualquier circunstancia. La vida tiene límites reales. O sea, si no como, si no bebo, si no cumplo con mis necesidades básicas, muero. O sea, no hay dobleces aquí, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que Dussel como que hacía en el pizarrón, ¿no? Enrique Dussel, filósofo de la liberación, hacía en el pizarrón un dibujito y ponía vida, ¿no? Y luego decía, bueno, la vida tiene como ciertas condiciones que si no las cumplo, me muero, ¿no? O sea, la vida primero pues, necesita carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo. Hay como elementos básicos, ¿no? Que son como sustento de la vida. Pero después necesita un metabolismo. Y es este metabolismo la capacidad de responder a las condiciones externas, ¿no? Que lo que limita la vida es una membrana, en nuestro caso la piel, pero es una membrana fina. Y esta membrana es como lo que me da la posibilidad de responder, o sea, de poder manejarme en un mundo que es cambiante y que sin embargo yo tengo que actualizar en mi cerebro la respuesta. Si hace mucho frío, pues produzco más calor. Si te necesito más energía, o sea, voy como regulándome a partir de lo que va sucediendo afuera. Entonces, entonces él iba dibujando, ¿no? Y decía, más calor, bueno, tengo que producir más frescura dentro, ¿no? O más frío, entonces tengo que producir más calor. Y así, si tengo menos alimento, pues tengo que bajar mis funciones y como entrar un poco en letargo, ¿no? Como cuando uno se le está acabando la batería en el celular. Entonces, esto es la vida. O sea, la vida necesita esas condiciones básicas y cuando alguna ya llega al límite, me muero. Punto. O sea, no hay más. Estos límites de la vida sí nos sirven para pensar criterios. Y esos criterios van a ser fundamentales. Entonces, la vida no es un universalismo como tal, ¿no? Pero sí tiene criterios. Entonces, algo muy importante es que la vida se manifiesta siempre de manera diversa. O sea, la vida no es monocromática, no es monocultivo. La vida siempre es diversa, o sea, nos necesitamos unos a otros. Todos los organismos son codependientes, somos codependientes. O sea, tenemos que comer pachamama sí o sí, y que si empiezo a comer otra cosa, pues me muero también. Entonces, estos criterios que son tan básicos y tan importantes, se han resuelto de distintas maneras en las distintas culturas. Y es aquí donde entra la diversidad. Es decir, tengo que comer, eso es indiscutible. Ahora, ¿qué como? Ah, bueno, pues eso ya como maíz, como papa, como arroz, o sea, depende. Las culturas han resuelto de distintas maneras a partir de lo que tienen a la mano. Entonces, aquí es donde entra la diversidad. O sea, hay muchas maneras de reproducir la vida humana.
Pero, y otra cosa también súper importante que decían tanto Marx como Dussel, que es que la vida humana siempre se reproduce humanamente. O sea, esto parece una, digamos, una cosa, digamos, de repetición, pero no lo es. Es decir, que yo no como en abstracto, sino que como siempre con cultura, como siempre con dignidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si alguien me lanza la comida al piso, pues para mí va a ser denigrante, ¿no? A un perro le lanzas la comida al piso y te va a mover la cola y se va a poner feliz. Pero si me lanzas a mí la comida al piso, y bueno, puede ser que todo eso que está en el piso siga teniendo, como yo siempre digo, vitaminas, minerales, proteínas y todo lo que quieran. Pero esa comida no me llena en mi humanidad. Me llenará la panza, pero no me llena como humano. Entonces, el ser humano reproduce su vida humanamente y eso también es diverso, porque en distintas culturas hay distintos códigos y ahí podemos entrar justamente como en un sinfín de maneras, ¿no? De reproducir. Lo que sí es necesario es que todos reproduzcamos la vida. Y eso es lo que está como ahorita en el centro de todo. Entonces, José Manuel ha señalado una gran paradoja de este punto. Y es que la respuesta misma es paradójica, porque yo solamente puedo pensar desde un lugar. Pero eso que yo pienso desde un lugar, lo pienso siempre como lanzado al infinito, ¿sí? Porque es mi centro. Ahora, el punto es que yo me sienta centro del universo, ¿no? Que es lo que le pasó a Europa, que se sintió centro del universo y que pensó que su mirada era la única válida. Pero ahora no podemos escapar de pensar desde nuestro centro. La cosa es que nos podamos ver no desde una manera ontológica, esto es muy importante, sino transontológica, como decía Dussel. O sea, que cuando miremos al otro, no lo encasillemos en mi modo de ver. Es decir, que si yo veo, por ejemplo, al musulmán comer sentado en la alfombra, no diga, ah, que mira qué incivilizado, ¿no? Porque no come en una silla, como yo, como el occidental. O sea, porque eso sería como mirarlo desde mi lugar y enjuiciarlo desde mi lugar y subsumirlo en mi mundo. Cuando eso hacemos, siempre vamos a terminar inferiorizando al otro. Y esa es como la gran trampa. Ahora yo puedo, ¿no? También, o sea, en toda la reverencia, mirar al otro, reconocerlo como otro y reconocer la dignidad en el modo como come el otro. Y eso justamente para poder hacer eso, para poder tener ese contacto con el otro, ahí sí tengo que hacer un trabajo descolonial. O sea, ahí sí tengo que ver mi límite. Y ver mi límite justamente es ver también como la magnificencia del otro, que es otro, ¿no? Que no lo parí yo, que tiene otra manera de pensar, otro mundo. Y entonces, cuando yo me relaciono así, cuando yo me abro, ¿no? En el diálogo con el otro, entonces el otro puede acontecer y acontecer como es y sorprenderme. Y yo dejarme interpelar, ¿no? Y a lo mejor que el otro me diga, oye, no estoy de acuerdo. Y ahí, bueno, empezamos el diálogo. Pero yo, si lo avasallo, ya estoy justamente reproduciendo la modernidad, ontologizándolo, metiéndolo en mi mundo. Entonces, necesitamos, ahora sí, descolonizarnos, no solamente en la modernidad, porque también uno puede volverse ontológico en su cultura. Y yo creo que, digamos, una sospecha que tengo es que más bien la cultura luego se ha modernizado también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que podamos hacer el trabajo de relacionarme con el otro de manera transontológica, de ver al otro como un exterior. Y eso implica, por supuesto, también como un acto de reverencia al otro. Entonces, bueno, son temas que vamos a volver sobre ellos, pero que es interesante, ¿no? Que podamos como salirnos también del peligro que pudiera acechar en la posmodernidad, ¿no? Que todo vale, cada cultura vale igual. Pues no. O sea, si de pronto el límite o lo que nos marca el criterio es la vida, y ahí sí todos tenemos que converger.
porque una cultura que no reproduce la vida, pues ya está, es una cultura de la muerte. Y eso sí tenemos que criticar y eso sí tenemos que combatir con toda la fuerza de la argumentación posible.